La policía fue alertada sobre una colisión de tráfico en la que una conductora no respondía. Ella dijo que sus bebés estaban en casa y la policía acudió y encontró a los bebés en su cama. Ella agregó que la causa de la muerte, como ya mencioné, no ha sido establecida. Jake y Chloe Ford nacieron el 24 de enero de 2017. Eran hijos de Stephen y Samantha Ford. Se decía que Jake era un niño amable y cariñoso, que siempre estaba listo para abrazar a su papá. Y Chloe era una versión miniatura de su padre, quien también la había apodado su pequeña Coco Pop. Chloe cantaba todo el tiempo y era muy inteligente para su edad. Los padres de los gemelos, Samantha y Stephen, se conocieron en 2007 y después de casarse 2 años después, se mudaron del Reino Unido a Qatar. Luego pasaron los primeros 9 años de su matrimonio viviendo aquí, y mientras estaban allí, Jake y Chloe nacieron después de que la pareja se sometiera a 4 rondas de tratamiento de FIV. La familia regresó a Charing Kent en febrero de 2018, después de que Stephen aceptara un trabajo allí. Más o menos al mismo tiempo, la relación entre él y Samantha comenzó a deteriorarse. Uno de los grandes problemas era que Samantha estaba molesta porque tuvieron que mudarse de Qatar. Ella no quería dejar el estilo de vida acomodado que la familia tenía en Medio Oriente. En un momento, después de que regresaron, Samantha le envió un mensaje de texto a Stephen diciendo: ¿Por qué elegiste un trabajo en Londres en vez de vivir en un país increíble con nuestros hijos? Ahora nuestros hijos van a vivir una vida miserable. Ahora estamos destinados a vivir una vida miserable en este lugar de mierda. Entonces ella empezó a presionar a su esposo para que se mudaran de nuevo a Qatar, pero Stephen no quería regresar, así que esta tensión entre ellos terminaría llevándolos a separarse en noviembre de 2018. Después de esto, Samantha y los niños se mudaron de nuevo con sus padres, quienes vivían en Margate, mientras que Stephen se quedó en su casa en Charing. Y solo unos días después de su separación, Samantha comenzó a enviarle mensajes de texto a su esposo, tratando de convencerlo de que volvieran a estar juntos. Pero Esteban ya había tenido suficiente en ese momento y se negó. Samantha entonces comenzó a obsesionarse con tratar de recuperarlo. Se decía que anteriormente había sido muy controladora y bastante agresiva en su relación. Y poco después de su separación, la salud mental de la madre comenzó a deteriorarse. Pronto, incluso quienes la rodeaban comenzaron a notar esto. En un mensaje de texto que Samantha le envió a su esposo, del que estaba separada, ella le advirtió y dijo: si esto continúa, va a llevarnos por un camino horrible. Ahora, los padres todavía compartían la custodia de Jake y Chloe, y Esteban los tuvo durante la Navidad. Luego, él los devolvió a su madre al día siguiente, el 26 de diciembre. Esa noche, cuando los padres de Samantha, con quienes ella vivía, salieron de la casa para ir a comprar comida, ella llevó a los gemelos al baño y los desvistió. Luego, los sostuvo a cada uno bajo el agua hasta que dejaron de respirar. Después de eso, Samantha sacó los cuerpos sin vida de Jake y Chloe del agua, los volvió a vestir con sus pañales y mamelucos, y luego los acostó en la cama. Luego dejó una nota en la mesa de la cocina que había escrito con crayón rosa que decía: por favor, perdonen mi mente loca. Una vez que la madre salió de la casa, condujo hacia Beachy Head, pero luego dio la vuelta y regresó a la zona de Margate. Fue allí donde condujo su vehículo a 160 kilómetros por hora o 100 millas por hora y chocó contra la parte trasera de un camión en la autopista y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Samantha, sin embargo, sobrevivió al impacto con solo heridas leves. Y cuando un oficial de policía la rescató de su vehículo, ella le dijo: he matado a mis bebés. Por favor, déjame morir. Los puse en la bañera. Se suponía que debíamos estar juntos. Iba a saltar del acantilado, pero estaba demasiado oscuro. Ella agregó: nunca les haría daño. Son mis bebés milagro. Todo esto es un sueño. Debí haber ido al hospital antes. Me está trastornando. No pasó mucho tiempo después de eso para que las autoridades encontraran los cuerpos de Jake y Chloe, de 23 meses, en su cama en la casa de Margate. Ambos niños fueron llevados a un hospital cercano, donde serían declarados muertos. Samantha también fue llevada al hospital. También fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato. Ahora, después de su separación del padre de los niños y antes de la muerte de Jake y Chloe, Samantha había acudido varias veces con doctores respecto a su salud mental. El 7 de diciembre de 2018, ella habló con trabajadores de la salud a través de una línea de ayuda. Ella habló sobre lo deprimida que se sentía, pero nadie creyó que hubiera alguna razón para preocuparse por la seguridad de los niños.
Sin embargo, en la llamada, Samantha habló sobre cómo quería acabar con su vida. Ahora, aunque esta información se había enviado al médico general de Samantha el 14 de diciembre, su doctor aún no había leído la información cuando habló con ella el 21 de diciembre. Durante la llamada telefónica con su doctor, Samantha le pidió más medicamento para su depresión, pero ella nunca le había dado la impresión de que estaba luchando seriamente con su salud mental. El doctor simplemente le recetó mirtazapina y luego le dio algunos números para consejería de salud mental después de que ella lo preguntó. También ese mismo día, el 21 de diciembre, un segundo aviso urgente fue enviado al doctor de Samantha por parte de trabajadores de la línea de ayuda con quienes ella había hablado anteriormente. En esta carta expresaron su preocupación por no poder comunicarse con Samantha. Estaban muy preocupados por su estado mental y porque ella había dicho que estaba pensando en quitarse la vida. Esa información sería revisada ese mismo día, pero por otra persona en el consultorio del doctor. Luego fue enviada al doctor de Samantha en Nochebuena. Sin embargo, él no regresaría a la oficina hasta el 27 de diciembre, un día después de que Jake y Chloe ya habían sido asesinados. Según una terapeuta que había hablado con Samantha el 22 de diciembre, la madre dijo que la única razón por la que no se quitaba la vida era por sus hijos, Jake y Chloe. Por lo tanto, los profesionales de la salud mental no pensaron que ninguno de los niños estuviera en riesgo al quedarse con su madre. Los padres de Samantha, Tony y Colette Mtaj dirían que su hija había estado viviendo con ellos para que pudieran vigilarla las 24 horas del día, porque sabían que ella estaba teniendo dificultades. En las últimas semanas, también dijeron que ella se había vuelto muy desesperada por recuperar a Esteban. Sabían que Samantha había tenido problemas para dormir durante semanas antes del asesinato de sus hijos. También dijeron que cuando Samantha vivía en su casa, no era la persona que ellos conocían antes. Sin embargo, Tony y Colette creen que Samantha era una madre amorosa y dedicada, que solo estaba sufriendo de una enfermedad mental grave. Dijeron que estaba claro que Samantha había buscado repetidamente, pero no había recibido la atención urgente de salud mental que necesitaba. La cosa es que, cuando Samantha habló por última vez con su médico general, no lo hizo parecer urgente en absoluto, o al menos según él. En las semanas previas a matar a sus hijos, Samantha también había buscado en Google cómo ahogar a alguien y había buscado cómo acabar con su propia vida. Ahora, cuando la madre estuvo en el hospital recibiendo tratamiento por sus heridas leves del accidente automovilístico, ella afirmaría que había escuchado voces que le decían que le quitara la vida a Jake y a Chloe. También estaba bastante obsesionada con su esposo separado, Esteban, mientras estaba en el hospital, queriendo saber si él también estaba sufriendo. Así que creo que eso dice mucho. Ella mató a sus hijos para lastimar a Esteban. También había un mensaje que Samantha le envió a alguien el día de Navidad que decía: solo necesito ponerle fin a todo. Solo necesito algo que lo sacuda para que sepa lo que está haciendo, refiriéndose a Esteban. Ahora, una psiquiatra que examinó a Samantha durante su tiempo en prisión diría que la madre mostraba rasgos de personalidad narcisista. Y aunque él creía que ella estaba moderadamente deprimida en el momento en que mató a Jake y a Chloe, también creía que los había matado como una forma de castigar a su esposo Esteban. La psiquiatra dijo que Samantha había estado preocupada por la pérdida de su vida perfecta después de que la familia se mudó de Qatar y Esteban la dejó. Había perdido el control sobre Esteban y la doctora creía que Samantha tenía la impresión de que él le había arrebatado todo lo bueno en su vida. Así que para Samantha, matar a sus hijos era una forma de decirle a Esteban: mira lo que me hiciste hacer. En su mente era culpa de él. Ahora, aunque claramente había hecho esto como una forma de castigar a su esposo, en agosto de 2019, a Samantha se le permitió declararse culpable de un cargo menor de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida. Luego fue sentenciada a 10 años en un centro psiquiátrico. En una carta que Samantha escribió y leyó en voz alta en la corte, dijo: estoy en tormento. Su pérdida para mí es indescriptible y duele física y mentalmente. El hecho de que no estén vivos por mi culpa es la parte más difícil. El padre de los niños, Esteban, luego leería su declaración de impacto como víctima y diría que creía que lo que había sucedido era una versión extrema del carácter de Samantha. Como un berrinche, ella sabía que era el castigo definitivo. Él continuó diciendo: el shock total y el dolor son indescriptibles. Mis dos hermosos bebés eran niños sanos, inteligentes y cariñosos que tenían todo por qué vivir. Siendo gemelos eran un verdadero dúo.
Eran bastante individuales en sus personalidades, pero también eran conscientes de la presencia del otro. No tengo ninguna duda de que habrían sido personas maravillosas. Agregó, a veces en la mañana cuando me levanto de la cama, lo hago en piloto automático y voy al cuarto de los gemelos para despertarlos. En los últimos meses he estado atormentada por pensamientos suicidas, pensando en ahorcarme, aunque también pienso en el impacto que esto tendría en mis padres y mi familia. A veces siento que no puedo vivir así. Me pongo a pensar cómo fueron sus últimos minutos. Sospecho que estaban aterrados, confundidos y sufriendo. Siento que debería haber podido protegerlos, aunque sé que no podría haberlo hecho. Después del juicio, Esteban presentó una queja para intentar que la sentencia de Samantha fuera aumentada. Pero después de una revisión por parte de la oficina del fiscal general, se decidió que el caso no sería escuchado por un tribunal de apelaciones. Mientras Samantha estaba detenida, de hecho le escribió una carta a la madre de Esteban, tratando de culpar a Esteban por la muerte de sus hijos. En la carta, Samantha también culpó a la madre de Esteban por no apoyarla durante su relación. Además, Samantha solicitó el divorcio mientras estaba detenida, diciéndole a Esteban que no se lo iba a poner fácil. Luego intentó quedarse con su casa como parte del divorcio y se negó a devolverle cualquiera de las pertenencias de Jake y Chloe que sus padres estaban guardando. Esteban diría que Samantha nunca se disculpó por nada de lo que había hecho. Parece que ella solo estaba empeñada en tratar de lastimarlo tanto como pudiera. Aunque Samantha recibió una sentencia muy leve por lo que había hecho, fue liberada del hospital psiquiátrico incluso antes de lo esperado en diciembre de 2023. Ella nunca pasó ni un solo día en prisión. También fue liberada en el 5º aniversario de la muerte de sus hijos. Un sistema completamente defectuoso. En octubre de 2021, la nueva pareja de Stephen dio a luz a un niño y él dijo que su nuevo hijo, Rupert, le había dado de nuevo un propósito en la vida. El padre también escribió un poema después de la muerte de sus hijos, al que tituló Hermosos Jake y Chloe, y dice, cada pensamiento los mantiene cerca, cada lágrima es para ambos. Mis dos almas perfectas vivirán en mi corazón, la risa de Jake, la canción de Chloe, hermosas sonrisas que nunca se separarán. Juntos siempre por siempre jóvenes. Nunca los dejaré ir, pero ahora los dejo libres. Prometo ser el hombre que puedo ser. Se han ido, pero nunca serán olvidados. Jake y Chloe por siempre. Papá los ama. Bueno, gracias por escuchar la historia de Jake y Chloe hoy. No puedo creer que su madre solo recibiera 10 años en un hospital psiquiátrico y que incluso cumpliera menos que eso. Ahora ella anda libremente y podría tener otro bebé, supongo, si quisiera. Para mí, está bastante claro que ella mató a sus hijos como una forma de vengarse de su esposo, por lo que ella consideraba que le había arruinado la vida. No entiendo por qué le dieron responsabilidad disminuida solo porque estaba gravemente deprimida. Eso no significa que vayas y mates a tus hijos. Este caso es completamente injusto. ¿Tú qué piensas? Mi hija lo vio pasar. Mi hija pasó por ahí mientras ese niño pequeño estaba tirado en el suelo muriendo. Así que esperábamos algo de justicia hoy y no sucedió. Dakota Stevens, a quien también llamaban por su segundo nombre, Levi, nació el 21 de octubre de 2013 en Munster, Indiana. También tenía una hermanita llamada Nora, a quien adoraba. Levi, como Nora le decía, era un gran hermano mayor para ella y se querían muchísimo. Se decía que Dakota, de 10 años, siempre hacía las cosas a su manera y le encantaba estar al aire libre. A menudo lo encontraban atrapando insectos y ranas mientras salía de expedición a buscar bichos. Pero Dakota también era muy cuidadoso con las cosas que atrapaba y les decía, no se preocupen, el tío Levi está aquí. El pequeño también amaba a los tiburones y creía que algún día descubriría una nueva especie. Además, disfrutaba jugar con Legos, donde podía construir lo que quisiera, jugar Minecraft y sus cartas de Pokémon. Le encantaba usar su imaginación, leer, inventar sus propias historias e incluso actuar en ellas. Dakota amaba cantar y bailar corky en cualquier momento. Le encantaba jugar juegos de mesa y creía que realmente ganaba cada vez. Dakota también era sumamente artístico y le encantaba dibujar y colorear.
En 2018, cuando Dakota tenía solo 5 años, sus padres biológicos perdieron la custodia de él y de su hermana Nora, después de que no pudieron cuidarlos adecuadamente debido a sus adicciones a las drogas. Cuando los separaron en mayo de 2018, ambos niños estuvieron bajo el cuidado del Estado durante 2 semanas antes de ser colocados con su tía, Anna Parish Parker, y ambos niños eran felices mientras vivían con ella. Sin embargo, solo un año después, el Estado decidió quitarle la custodia de los niños a su tía en mayo de 2019. Esto sucedió después de que Anna mencionara a los servicios infantiles que Dakota estaba teniendo algunos problemas de comportamiento en la escuela. Le dijeron que solo aumentara sus sesiones de terapia, pero él ya iba 2 veces por semana. Y entre eso y las 2 visitas programadas a la semana con sus padres, ella pensó que no dejaba suficiente espacio para que él y su hermana Nora simplemente fueran niños. Esta decisión tomada por la tía llevó a que un juez retirara a los niños de su cuidado. Y Anna nunca tuvo la oportunidad de siquiera hablar con el juez y decirle la razón por la que había tomado esa decisión. En el 21, el padre biológico de Dakota y Nora, Dakota Stevens Sr., falleció debido a una infección en la sangre relacionada con las drogas. Y en ese mismo momento, su madre biológica renunció a sus derechos parentales. Esto llevaría a que la hermana de Dakota fuera adoptada. Sin embargo, Dakota pasaría los siguientes 5 años de su vida siendo trasladado de un hogar de acogida a otro. Durante este tiempo, incluso los familiares de Dakota intentaron obtener su custodia, pero les dijeron que no estaban calificados. Un hombre llamado Hayden Herzl, quien había acogido tanto a Dakota como a Nora desde 2019 hasta 2021, amaba a los niños e incluso intentó adoptar a ambos, pero por alguna razón nunca pudo hacerlo. Luego, el 5 de abril de 2024, los servicios de protección infantil decidieron colocar a Dakota en un hogar de acogida en Valparaíso, Indiana, con una pareja llamada Jennifer y Robert Wilson. Mientras Dakota era la única niña de acogida bajo su cuidado en ese momento, Jennifer también tenía otros 3 hijos a quienes había adoptado previamente. Solo 20 días después de haber sido colocado en ese hogar, Dakota fue llevada de urgencia al hospital el 25 de abril de 2024. Después de que el niño llegó al Hospital Porter Memorial, terminó necesitando ser trasladado en helicóptero al South Bend Hospital, donde fue puesto en soporte vital. Luego permaneció en soporte vital durante 2 días antes de fallecer. Los doctores encontraron hinchazón en el cerebro de Dakota, lo cual era consistente con una falta de oxígeno durante un periodo de tiempo. Un forense determinó que su muerte fue causada por asfixia mecánica y se consideró un homicidio. Cuando la policía llegó a la casa donde Dakota había estado viviendo, ubicada en la cuadra 200 de Falcon Way en Valparaíso, se dijo que su madre adoptiva, Jennifer, parecía muy alterada. Ella le dijo a la policía que Dakota se había despertado esa mañana visiblemente alterado. Más tarde ese día, él había estado jugando con pistolas Nerf dentro de la casa con uno de los otros niños, y Jennifer les dijo que no podían correr dentro de la casa. Sin embargo, ella dijo que si terminaban sus quehaceres, entonces podrían salir a jugar con las pistolas Nerf. En ese momento, Dakota le dijo a Jennifer que no iba a hacer sus quehaceres y salió por la puerta. Según Jennifer, esta fue la primera vez que Dakota se escapó y solo estuvo fuera unos minutos antes de que ella pudiera encontrarlo unas casas más abajo, hablando con un vecino. Una vez que regresaron a casa, Jennifer prácticamente tuvo que sacar a rastras a Dakota del auto y él intentó escaparse de nuevo. Ella dijo que, en un esfuerzo por evitar que él se fuera, puede que lo haya derribado al suelo, o que el niño simplemente se haya tirado al suelo. Todo esto ocurrió justo en el patio delantero, donde todos podían ver claramente lo que estaba pasando. Jennifer decidió entonces acostarse encima de Dakota mientras hacía una videollamada con su trabajadora social. Esto hizo que Dakota gritara y se agitara, pero finalmente se detuvo y se quedó quieto. Al principio, la madre de acogida pensó que él estaba fingiendo, según afirmó, pero lo volteó y se dio cuenta de que sus párpados estaban pálidos y que no respondía. Ella le dijo a las autoridades que se había acostado encima de Dakota durante casi 5 minutos. Jennifer pesaba 155 kilos. Dakota, solo 41 kilos. Una vez que se dio cuenta de que él no estaba fingiendo, Jennifer le gritó a uno de sus hijos que llamara al 911. Ahora, la vecina con la que Jennifer había encontrado a Dakota hablando, dijo que había hablado con el niño unos 30 minutos antes de que los servicios de emergencia llegaran al lugar. Ella declaró que Dakota le había pedido que lo adoptara porque sus padres de acogida lo estaban golpeando en la cara y no le permitían llamar a su trabajadora social. La mujer también les dijo a los oficiales que en ese momento no vio ninguna lesión en el niño.
Cuando Jennifer encontró a Dakota hablando con esta mujer solo unos minutos después, le dijo que se subiera al auto, pero él se negó. La vecina entonces le dijo a Jennifer que Dakota le había dicho que quería que llamara a la policía, pero Jennifer le respondió a la vecina que no sabía lo que estaba pasando y que no se metiera en sus asuntos. Finalmente, él se subió al auto con Jennifer y ella lo llevó de regreso a casa. La policía encontraría imágenes del timbre con cámara Ring que mostraban el incidente. En el primer clip de 20 segundos, se veía a Jennifer acostada sobre la cabeza y el cuello de Dakota. El segundo video muestra a Jennifer todavía encima de él, pero esta vez sentada durante todo el clip de 20 segundos. Un tercer video muestra a Jennifer todavía encima de Dakota, pero esta vez sobre la zona de sus glúteos. En este video, sus brazos estaban por encima de su cabeza y Dakota no se movía. Este clip duró 6 minutos con 48 segundos completos. Un cuarto video muestra lo mismo. Luego, en un quinto video, se ve a Jennifer arrodillada sobre una sola rodilla frente a Dakota y llamando su nombre varias veces. Cuando él no responde, ella empieza a gritar su nombre y luego le indica a uno de sus hijos que llame al 911. Luego se escucha a Jennifer decir, yo estaba acostada sobre él y él se estaba portando mal. Así que ella sabía que lo había lastimado después de sentarse sobre su cabeza y cuello, pero aún así continuó sentada sobre la parte inferior de su cuerpo durante casi 7 minutos antes de empezar a revisarlo porque pensó que estaba fingiendo. Él no se movía ni respondía. No creo ni por un segundo que ella pensara que él estaba fingiendo durante tanto tiempo. Por favor. También había un video grabado en el timbre Ring que mostraba a Jennifer hablando con su esposo a través de la transmisión de video. Durante el video, ella todavía estaba sentada sobre el cuerpo del niño y le dijo a su esposo Robert que Dakota solo estaba teniendo uno de sus días. No fue sino hasta meses después de su muerte, el 12 de julio de 2024, que la madre adoptiva de Dakota, Jennifer Lee Wilson, de 48 años, fue acusada de homicidio imprudente, y se emitió una orden para su arresto. Aunque no la localizaron ni la detuvieron hasta la noche siguiente, después de que la policía detectó su vehículo con un lector de placas en New Buffalo, Michigan. Videos de seguridad del hogar muestran a los agentes del condado de Porter acercándose para realizar un arresto que los vecinos han estado anticipando durante casi 3 meses. Es triste por lo que hizo y por cuánto tiempo ha tomado. Los agentes habían planeado detener a la madre adoptiva de Dakota Levy Stevens, de 10 años. Él murió en abril bajo circunstancias que no estaban claras en ese momento. Pero los fiscales ahora dicen que su madre adoptiva, Jennifer Wilson, lo mató cuando se acostó encima de él en su patio durante más de 8 minutos, cortándole el oxígeno al cerebro. Wilson ahora está acusada de homicidio imprudente, pero no está bajo custodia porque ella y su esposo estaban fuera de la ciudad cuando los agentes llegaron a su casa. Sabes, mi hija lo vio suceder. Mi hija pasó por donde ese niño estaba tirado en el suelo, muriendo. Así que esperábamos algo de justicia hoy y no sucedió. Sí, él tenía sus comportamientos y tuvimos que sujetarlo algunas veces, pero no es como si estuviéramos sentados sobre él, no estábamos físicamente encima de él. El expadre de crianza de Dakota dice que le enseñaron cómo calmar al niño de manera segura. Y luego solo lo abrazaba fuerte, como en un abrazo de oso. Y literalmente, cuando hacíamos eso, él se molestaba por un minuto y luego se derretía en tus brazos. Y eso era lo que necesitaba en ese momento. La familia extendida de Dakota dice que casi habían perdido la esperanza de que alguien rindiera cuentas. Me sentí agradecida de que se hubiera hecho la debida diligencia y que se hará justicia. Pero al final del día, eso no trae felicidad porque él ya no está. Él solo era un niño al que le tocó una mala situación, pero siempre sacó lo mejor de cada momento. Además, la licencia de Jennifer para ser madre de crianza fue revocada aproximadamente una semana antes de esto, el 30 de junio. Por suerte, ya no tenía otros niños de crianza en la casa, de todas formas. Sin embargo, todavía se le permitía estar cerca de sus propios hijos durante ese tiempo. Las autoridades afirmarían que Jennifer tenía licencia para ser madre de crianza desde 2017 y su licencia siempre había estado en regla desde entonces. Pero aquí está el asunto. Su cargo de homicidio imprudente solo es castigado con un máximo de 1 a 6 años en la cárcel. Eso es todo por matar a un niño. Y solo unos días después de su arresto, el 16 de julio, su esposo Roberto pagaría su fianza en efectivo de $20,000 para sacarla de la cárcel. Debido a que Jennifer claramente no enfrenta cargos lo suficientemente graves por lo que le hizo a Dakota, se han iniciado peticiones en línea para que se le acuse de algo más que homicidio imprudente.
Otra petición en línea pide la destitución del esposo de Jennifer, Roberto, como director de Lake Ridge New Tech Middle School, porque como educador, él está obligado por ley a denunciar y había visto a su esposa sentada encima de Dakota en las imágenes grabadas por el timbre con cámara, pero no llamó a nadie. La superintendente escolar, Sharon Johnson Shirley, emitió un comunicado el 17 de julio que decía: el distrito escolar está comprometido a garantizar la seguridad y protección de todos los estudiantes. Y las autoridades están al tanto del caso penal contra su esposa. Las escuelas Lake Ridge New Tech no han recibido ningún informe que genere sospechas sobre las calificaciones del señor Wilson como educador para garantizar la seguridad y protección de los estudiantes de Lake Ridge. Tras la muerte de Dakota, su familia también empezó a pedir que hubiera mayores repercusiones para Jennifer. Querían justicia para el niño y realizaron múltiples protestas, sosteniendo carteles que decían "Justicia para Dakota" y usando camisetas con su foto y las palabras "Por siempre 10". La abuela de Dakota, Melissa Mahler, dijo que la familia quiere que la Fiscalía del Condado de Porter considere cargos adicionales contra Jennifer, incluyendo abuso y negligencia infantil, así como una pena más severa si es declarada culpable. La abuela, quien en algún momento cuidó de Dakota ella misma, dijo sobre él: Dakota nunca estuvo traumatizado hasta que entró al sistema. Un día despertó y ya no había nadie a su alrededor a quien amara. Solo tenía 5 años. George Stevens, el abuelo de Dakota, dijo que el niño había tenido dificultades para adaptarse a sus diferentes hogares de acogida y siempre anhelaba estar con sus padres biológicos. Jorge recordaba a su nieto como un niño terco que podía hacer berrinches, pero que siempre prosperaba con el apoyo adecuado. Dijo que Dakota era un niño normal. Le gustaban las ranas, le gustaban los insectos, le gustaban las serpientes. El expadre adoptivo de Dakota, Hayden Herzl, también habló después de la muerte del niño y dijo que Dakota siempre lo llamaba papá y que tuvo suerte de haber pasado los años que pasó con él. Hayden también dijo sobre Dakota que siempre fue amado y que ni por un segundo dejaron de quererlo. Era muy aventurero. Siempre le encantaba estar afuera buscando insectos en el patio trasero. Hayden Herzl se considera afortunado de haber compartido años maravillosos con Dakota. Fue su padre de crianza desde 2019 hasta 2021. Nunca dejó de llamarme papá. Siempre era como papá esto, papá aquello. Vamos a dar un paseo. Ahora, esos son recuerdos que llevará consigo por el resto de su vida. Ha pasado más de una semana desde la muerte de Dakota y Herzl dice que aún no tiene respuestas sobre cómo murió. Según la oficina del sheriff del condado de Porter, el jueves pasado, los agentes fueron llamados a la cuadra del 200 de Falcon Way en Liberty Township por una emergencia médica que involucraba al niño. Fue llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento, pero falleció. El Departamento de Servicios para Niños de Indiana dice que ayudará en la investigación y tomará medidas si se encuentra abuso o negligencia. Pero Herzl dice que el sistema que ahora quiere defender a Dakota le falló y que quiere que se implementen cambios. Y solo queremos que el sistema sea mejor. Herzl dice que en la corta vida de Dakota, él se mudó de un hogar de acogida a otro. Él quería darle al niño un techo permanente. Incluso llegó a tatuarse las iniciales de Dakota en el tobillo, pero dice que los intentos de adoptarlo no tuvieron éxito. Siempre fue amado y ni por un segundo dejó de serlo, y como todos nosotros, lo queríamos. Todos lo queríamos sin importar nada. Solo queríamos que estuviera seguro, feliz, sano y amado. ¿Puedes tirar ese a la basura? Sé que en los teléfonos puedes hacer eso. Sí. Aunque Herzl no pudo hacerse cargo de él, todavía lo ve como uno de los suyos. Ahora está luchando para asegurarse de que la muerte de Dakota no sea en vano. Cuando escuchen su nombre, solo quiero que sepan lo fuerte que era. Pero a pesar de las protestas de quienes se preocupaban por Dakota, así como de las peticiones en línea, parece que los cargos contra Jennifer no van a ser elevados. Porque aunque su juicio estaba programado para marzo de 2025, el 29 de octubre de 2024 cambió su declaración a culpable y ahora está programada para ser sentenciada el 17 de enero de 2025. Además, después de que Dakota murió, como él era un pupilo del Estado, a su familia originalmente se le dijo que no podían asistir a su funeral, aunque las autoridades después cambiaron su decisión sobre esto. Simplemente no puedo creer la audacia que tuvo el Estado al decirle a su familia que no podían ir a su funeral cuando Dakota murió bajo su cuidado, no bajo el de su familia. El lunes 6 de mayo de 2024, más de 100 dolientes llenaron la funeraria Geese Gison en Crown Point. Se colocó un tiburón inflable afuera para recibir a quienes asistieron, en honor a una de las criaturas favoritas de Dakota. Un carrito de Thomas la locomotora estaba sobre las mesas en la funeraria, junto con fotos de él cuando era bebé, y 2 grandes réplicas de Lego flanqueaban su ataúd azul. Muchos de los presentes llevaban camisetas blancas con la foto de Dakota al frente y las palabras "Por siempre 10".
La parte de atrás de la camiseta decía, amado más allá de las palabras, extrañado más allá de lo imaginable. Entonces, ¿de qué color crees que son tus ojos? Cafés. No me gusta que cometas ese error. Bueno, gracias por escuchar la historia de Dakota hoy. Pensarías que sería sentido común no sentarse encima de un niño. Incluso si ese niño necesita ser restringido para que no se haga daño a sí mismo o a otra persona, ¿por qué te sentarías encima de él, especialmente sobre su cabeza y cuello? Y siendo tan grande como era Jennifer, no hay manera de que no supiera que eso le iba a hacer daño. Ella merece un castigo mucho mayor. Y es muy desalentador y frustrante saber que la sentencia que reciba después de aceptar su acuerdo de culpabilidad probablemente será la única justicia que Dakota recibirá jamás. No sé qué hacer. Eso me está lastimando. Ni siquiera sé qué está pasando. Bueno, yo tampoco sé qué está pasando. Yo tampoco. Eso depende de ti. Yo tampoco. Kim, quería hablar contigo porque tú fuiste quien dijo que quería hablar conmigo. Y sí quiero... Pero no sé qué está pasando. Y no lo sé. No sé qué pasó allá afuera, pero sí tengo que informarte cuáles son tus derechos. Así que si quieres hablar conmigo y podemos tratar de resolver esto, necesitaré tu firma. Pero no tienes que responder preguntas, ¿de acuerdo? Depende de ti. ¿Pero quieres hablar conmigo? Quiero hablar contigo porque creo que me vas a ayudar. Austin Anderson nació el 28 de julio de 2007, hijo de Robert Anderson y Kimberly Lightwine. Austin era autista y también ciego de ambos ojos. También sufría de falta de crecimiento muscular en una de sus rodillas, lo que hacía que se le saliera del lugar si se doblaba de manera incorrecta. Esto limitaba cuánto podía caminar. Además, Austin no podía alimentarse solo, ir al baño por sí mismo, administrarse medicamentos, ni mantener una conversación completa. Según el padre de Austin, él tenía las habilidades cognitivas de un niño de cuarto o quinto grado, por lo que dependía completamente de sus padres. Austin era descrito como un chico dulce, que era muy querido. También le gustaba mucho escuchar música rap, especialmente Eminem y Nelly. A Austin también le encantaban los Hot Wheels, todo lo relacionado con el agua y tocar su pianito. Además, disfrutaba mucho el sonido de la aspiradora. Tanto así que se molestaba cuando su mamá terminaba de limpiar la casa y tenía que apagarla. Ahora, los padres de Austin se divorciaron cuando él era solo un bebé y vivía principalmente con su mamá, Kimberly. Sin embargo, seguía viendo a su papá cada par de semanas. En algún momento, Kimberly también desarrolló una peligrosa adicción a la metanfetamina, con la que lucharía intermitentemente durante la mayor parte de su vida. El 29 de agosto de 2016 en el condado de Polk, Missouri, fue un día de verano muy caluroso, con temperaturas que alcanzaron los 91 grados Fahrenheit. Esa tarde, los oficiales del alguacil del condado de Polk encontrarían tanto a Kimberly como a Austin tirados boca abajo en un campo, a unos 6 metros de distancia uno del otro. Austin solo llevaba un pañal y Kimberly solo ropa interior. No muy lejos de ellos estaba la Ford Expedition de Kimberly. Cuando la policía se acercó a los dos, se dieron cuenta de que Kimberly aún respiraba. Austin, sin embargo, no. Kimberly, que en ese momento se sentía muy deshidratada, le pidió un poco de agua al oficial de policía. Mientras el oficial fue a traerle un poco de agua, Kimberly comenzó a gritar cosas sobre cómo ella y Dios habían traído a su bebé a este mundo y que ahora necesitaba la ayuda de Dios para sacarlo de este mundo. Después de que Kimberly tomó un sorbo de agua, finalmente pudo calmarse un poco y habló con el oficial llamado Billy Simpson. Ella dijo, «Billy, maté a mi hijo, maté a mi hijo».
así que Kimberly fue llevada a la estación de policía y entrevistada. En ese momento, ella les dijo a los oficiales que había fumado metanfetamina. Luego se subió a su auto con su hijo y condujo hasta el medio de los campos. Kimberly dijo que no sabía por qué había llevado a su hijo a ese campo y que no sabía cuánto tiempo habían estado allí, aunque sí recuerda que llegaron en algún momento cuando todavía era de día. Kimberly también insistió varias veces a los oficiales que solo estaban ella y Austin en ese campo, nadie más. Cuando un oficial le preguntó por primera vez a Kimberly qué había pasado en el campo, ella respondió: «Soy una madre terrible, me drogué, me deprimí y creo que voy a vomitar». Además, varias veces durante esta entrevista, ella repetía: «Maté a mi hijo, maté a mi hijo, maté a mi hijo». Kimberly también recordó haberle dicho a Austin que saliera del auto y fuera a buscar ayuda. Le dijo que pusiera los brazos frente a él y que Dios iba a cuidarlo. Aunque Austin tenía dificultades para caminar, seguía regresando con su mamá ese día en el campo, diciendo: «Mamá, mamá», porque tenía calor, hambre, estaba deshidratado y probablemente sentía dolor por no tener su medicamento, y todo lo que quería era a su mami. Pero Kimberly lo apartaba y le decía: «No, no quieres amarme, por favor, solo deja que Dios te lleve». La oficial que estaba entrevistando a Kimberly le preguntó si quería deshacerse de Austin para poder quitarle su dolor. Ella declaró que en realidad quería deshacerse de su hijo porque sabía que era una madre mala y destructiva. Ella dijo que no quería que Austin muriera, pero quería que alguien lo ayudara y se lo llevara. Bueno, en un momento, Kimberly incluso les dijo a los oficiales que se había trepado encima de su Ford Expedition y comenzó a gritar: «¡Hijos de puta! Estoy harta de sus tonterías. Estoy harta de sus tonterías. Vengan, atrévanse». Dijo que estaba furiosa, pero no podía recordar por qué. Kimberly luego dijo que seguía pensando que esas personas malas venían, y en un momento tuvo que empujar a Austin a través de un alambre de púas para alejarlo de ellos. Dijo que él tenía muchos cortes. Sin embargo, no había heridas en el cuerpo de Austin que respaldaran esta afirmación. Aunque Kimberly no tenía idea de cuánto tiempo había durado toda la experiencia, le dijo a la policía que sabía que durante todo ese tiempo no tenían comida ni agua y que Austin no había tomado su medicamento. Durante esos días calurosos bajo el sol, mientras Austin estaba muriendo, él le gritaba a Kimberly diciendo: «Quiero ir a casa, mami, quiero ir a casa». Pero ella simplemente seguía ignorándolo y dijo que necesitaba no pensar en eso. Austin tenía dificultades para caminar, pero seguía regresando con su madre diciendo: «Mamá, mamá», tenía calor, sed, no se sentía bien y todo lo que quería era a su mami. Pero Kimberly seguía alejándolo. Ella le decía: «No, no quieres amarme, por favor, deja que Dios te lleve». Luego hizo la declaración: «Este es un mundo loco y jodido en el que elijo vivir, y maté a mi hijo». Ella continuó: «Es mi culpa y deberían acusarme de asesinato por la muerte de mi hijo ahora mismo. No estoy bromeando. Ese niño no estaría muerto ahora si no fuera por mí». Lo extraño era que Kimberly tenía una pierna rota, además de una mandíbula fracturada. Ponlo en esta silla. Sí, está empezando a sentirse entumecido. No sé, ¿puedes levantarlo? No sé, ahí. Sí. Está empezando. Sí, lo tengo. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Sí, funciona. Ahí tienes. ¿Eso está mejor? Míralo. Está bien. ¿Estás bien? ¿Necesitas un momento? Duele. Estoy tan cansada. Duele. Está bien. Gracias. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Qué quieres que haga? ¿Así está mejor? No lo sé, pero duele. Ahora. ¿Quieres que lo baje de nuevo? Sí. Ay. Ella ha estado justo ahí. ¿Necesitas un momento? Le dijiste. Eso duele muchísimo. ¿Le dijiste a la gente de la ambulancia que te dolía la pierna? Bueno, yo no lo hice. Me dolía muchísimo. Está bien, entonces tómate un segundo. Podemos hacer que lo revisen si quieres que... No. Está bien. Está bien. Creo que así es como nos movemos en este mundo, pero no lo sé. Bueno, si ese es el caso, vamos a tratar de hablar rápido para que puedas estar lo más cómodo posible. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. ¿Dijiste que entendiste lo que te leí? Sí. Está bien, genial. ¿Eso siquiera fue por el resfriado? Eso no fue un resfriado. No fue un resfriado. Me aseguraré de que sea un resfriado. Oye, necesitan que firmes aquí para que quede constancia de que te revisaron, ¿de acuerdo? Y luego tú y yo podemos hablar. Solo necesitan que firmes algo.
Y asegúrate de que estás declarando que no tenías ninguna queja médica al principio, que tus signos vitales estaban bien y que no querías ir al hospital. Solo firma con tu dedo en el recuadro de la pantalla. ¿Dónde? En la casilla de la pantalla. Está bien. Solo firma por mí. Sí. Ni siquiera... Está bien, ok. Eso es. Ok, tómalo. Perfecto, ok. Gracias. Muy bien, gracias. Te traeré más agua, ¿ok? Hola. Me aseguraré de que esté fría. Está bien, gracias. Otra vez. Esto duele, no lo sé. Bueno, si ese es el caso, vamos a tratar de hablar rápido para que puedas estar lo más cómodo posible, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien, ¿dijiste que entendiste lo que te leí? Sí. Está bien, eso se hizo aquí en la oficina del sheriff del condado de Polk. Kim, Necesito tu firma aquí diciendo que entendiste lo que te leí, ¿de acuerdo? necesito saber de qué se trata primero. Ni siquiera sé qué está pasando. Bueno, yo tampoco sé qué está pasando. Yo tampoco. Eso depende de ti. Quería hablar contigo, yo tampoco. Kim quería hablar contigo porque tú fuiste quien dijo que quería hablar conmigo. Y sí quiero, pero no sé qué está pasando. Y no sé qué pasó allá afuera, pero sí tengo que informarte cuáles son tus derechos. Así que si quieres hablar conmigo y podemos tratar de resolver esto, voy a necesitar tu firma. Pero no tienes que responder preguntas, ¿de acuerdo? Depende de ti. ¿Pero quieres hablar conmigo? Quiero hablar contigo porque creo que puedes ayudarme. Después de ser interrogada, Kimberly fue enviada a un hospital en Springfield, Missouri. Y después de eso, fue enviada a la cárcel del condado de Polk, donde fue acusada de asesinato en segundo grado y abuso de ancianos en segundo grado. En Missouri, un adulto con discapacidad está incluido en la definición de abuso de ancianos. Su fianza se fijó en $250,000 y enfrentaba de 10 a 30 años de prisión por el cargo de asesinato y 20 años por el cargo de abuso de ancianos, si era declarada culpable. Cuando se realizó la autopsia al cuerpo de Austin, el médico forense descubrió que tenía el cerebro hinchado y que había muerto por deshidratación. Posiblemente también había entrado en estado de choque por no tener su medicamento. En ese momento, las autoridades creían que Austin podría haber muerto hasta 3 días antes de que él y Kimberly fueran encontrados. El padre de Austin le dijo a la policía que su hijo necesitaba medicamento de hidrocortisona. Sin él, caería en coma y moriría. La autopsia de Austin también reveló que tenía una glándula suprarrenal colapsada y otra atrofiada. Estas glándulas producen y liberan hormonas, que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre, así como el equilibrio de sal y agua en el cuerpo. El cuerpo de Austin no habría producido estas hormonas, por lo tanto, su medicamento era muy necesario. El día antes de que la madre y el hijo fueran encontrados en el campo, un familiar de ellos había llamado a la policía para decir que estaban desaparecidos. Una empleada del Motel Country Inn dijo que Kimberly se había registrado y recordó haberla visto por última vez 2 días antes de que la encontraran en el campo, el 27 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde. Cuando la policía registró la habitación donde se habían hospedado la madre y el hijo, encontraron una botella parcialmente llena de hidrocortisona, así como evidencia de consumo de metanfetaminas. Algunos testigos también se presentaron diciendo que 2 días antes de que Kimberly y Austin fueran encontrados en el campo, Kimberly estaba en esa área pidiendo direcciones. Y solo estaban ella y Austin, no había secuestradores. Cuando el padre de Austin habló con la policía, les dijo que Kimberly tenía muy mal genio y un carácter violento. Recordó un incidente en el que Austin accidentalmente pateó a su madre en la cabeza cuando ella intentaba meterlo a la cama porque él no podía hacerlo solo. Cuando hizo esto, supuestamente ella le agarró el brazo, lo jaló hacia ella y le gritó en la cara. Así que, aunque Kimberly había confesado varias veces durante varias horas, su hermana, Estefanía, habló con ella y dijo que ya había escuchado su versión de la historia y que las cosas no eran como parecían. Estefanía no creía que la policía estuviera investigando adecuadamente lo que le había pasado a Austin. Estefanía cree que en realidad Kimberly fue atraída fuera de su departamento junto con Austin. Cuando salió al estacionamiento, 3 personas secuestraron a las 2. Luego drogaron a Kimberly, las llevaron al campo donde golpearon a Kimberly y dejaron a ambas por muertas. Estefanía también insistió en que cuando Kimberly le dijo a la policía que había matado a su hijo, solo quería decir que no pudo levantarse del suelo para atender sus necesidades. No sé, pero Estefanía también dijo que cualquiera que conociera a su hermana sabía que ella no lastimaría a Austin porque lo amaba mucho. Estefanía sabía que Kimberly tenía antecedentes de consumo de drogas. Dijo que no estaba segura de si el secuestro tenía algo que ver con eso o no.
aunque sí dijo que Kimberly conocía a las personas que la secuestraron, pero no estaba segura de su motivación. Y otra de las hermanas de Kimberly dijo que ella había sido violada durante el incidente porque después estaba hinchada, golpeada y lastimada en esa zona. Además, estaba molesta porque su hermana había sido interrogada antes de que la llevaran al hospital, ya que todavía estaba muy drogada. Dijo que algunas de las declaraciones de Kimberly ni siquiera tenían sentido, y 2 días después, Kimberly todavía no podía formar oraciones completas. Además, la hermana de Kimberly dijo que su pierna no solo estaba rota, sino que estaba gravemente fracturada. Y parecía que su cabeza y su cabello habían sido arrastrados. La hermana de la mujer acusada de asesinar a su hijo con necesidades especiales dice que esa mujer es una víctima. Algunas de las decisiones que tomó en la vida no fueron correctas. Estoy de acuerdo con eso. Pero ella nunca lastimaría intencionalmente a su hijo. Lo amaba más que a su propia vida. Sologa está leyendo este documento judicial por primera vez. Muchas de las cosas que está poniendo aquí son cosas que escribió cuando no estaba en su sano juicio. Este documento dice que Lightwine repetidamente dijo, maté a mi bebé. Creo que es horrible. No es verdad. Esta declaración de causa probable dice que Lightwine arrojó a su hijo por encima de la cerca de alambre de púas para alejarse de las personas malas. Austin no tenía ni una marca. Él no tenía ni una marca. Si arrojas a alguien contra una cerca de alambre de púas, va a tener marcas por todo el cuerpo, cortadas, raspones. Sologa cree que su hermana estaba tan drogada que estaba alucinando. Tenía una pierna destrozada. No iba a poder lanzar nada de un lado a otro por encima de una cerca. Pero sí cree que su hermana fue violada, posiblemente por narcotraficantes. Son personas enfermas. Personas muy enfermas. Esto es lo que tenía en la pierna. Tenía escritos con bolígrafo por toda la pierna. Mucho de eso no pudimos descifrarlo. Sí logré distinguir la palabra mentirosa y que había un dibujo de un pene en su pierna. Y ella, entre lágrimas, está pidiendo a los agentes del condado de Polk que investiguen lo que cree que sucedió. Es una lucha. La familia de Kimberly también decía que Austin fue encontrado dentro del auto. Nunca lo encontraron tirado en el campo como a Kimberly, lo cual contradecía lo que decía el informe policial. La familia del papá de Austin tampoco creía que la policía les estuviera diciendo todo, y no pensaban que se hubiera investigado adecuadamente, ya que creían que Kimberly amaba demasiado a su hijo como para hacerle daño. Uno de estos familiares insistía en que Kimberly solo le estaba pidiendo a Austin que buscara ayuda para ellos ese día en el campo. Pero ella no creía que los hubieran secuestrado, como pensaba, si Kimberly no hubiera elegido el estilo de vida que tenía. Muchas personas querían que se reanudara la búsqueda del asesino de Austin. No creían que fuera Kimberly, y muchos hasta el día de hoy todavía no creen que haya sido ella. Kimberly pagó la fianza en octubre de 2016 y luego aceptó un acuerdo de culpabilidad en mayo de 2018. Y se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado, así como de abuso de ancianos en segundo grado. La abogada de Kimberly también creía que ella y Austin habían sido secuestrados por 3 personas y luego abandonados en el campo para morir. También creía que ella había sido agredida sexualmente. Sin embargo, nunca se realizó un kit de violación. A pesar de que había algunos problemas con las pruebas del Estado, la abogada de Kimberly le había aconsejado aceptar el acuerdo de culpabilidad. Esto se debía a que él estaba preocupado por ir a juicio, ya que Kimberly no tenía un recuerdo claro de lo que había sucedido, y si su caso llegaba a juicio, ella enfrentaba una posible cadena perpetua. Kimberly también dijo que sentía que declararse culpable era su manera de aceptar la responsabilidad por su participación en el mundo de las drogas, lo cual en última instancia contribuyó a la muerte de su hijo. Luego, en un momento durante esta audiencia, Kimberly le pidió a su abogada que saliera de la sala del tribunal. Después le dijo a la jueza que creía que su representación legal había sido inadecuada durante los últimos meses. Ella afirmó que no se realizaron declaraciones, incluyendo las del personal de emergencia y las personas a las que acusó de haberla atacado a ella y a su hijo. Kimberly también dijo que su abogada no respondió muchas de las preguntas que ella tenía. Kimberly Lightwine ha admitido haber consumido drogas ilegales antes de la muerte de su hijo por deshidratación y por no recibir su medicamento. Pero hoy en la corte, ella llevaba una camiseta que decía «Kimberly es inocente». Su caso ha atraído a muchos simpatizantes. Empecé a ver cosas, ya sabes, reportes que no tenían sentido para mí. No la conozco personalmente. Ellos están caminando por nuestras calles y se han salido con la suya. En un momento, Lightwine rompió en un llanto incontrolable, lo que llevó a un receso en la corte. Ella les dijo a los miembros de su familia que está cansada de que la hagan ver como una asesina y que quiere que la verdad salga a la luz.
Ella le dijo a la jueza que su auto de la escena del crimen fue vendido con pruebas cruciales adentro, pero la oficina del sheriff del condado de Polk dice que sí procesó el auto en busca de pruebas. Hay muchas preguntas sin responder. No creo que sea justo. No creo que ella haya hecho esto, pero esa es mi opinión. Los hechos sugieren que hay más en la historia y simplemente ha sido ocultada. Al final, se le ordenó completar un programa de tratamiento por abuso de sustancias de 120 días. Y si lo completaba, sería liberada de inmediato y puesta en libertad condicional por 5 años. Si no lo completaba, pasaría hasta 7 años en prisión. Así que, siendo su mejor opción, Kimberly completó el programa de tratamiento por consumo de drogas, y en febrero de 2019 volvió a ser una mujer libre. Ella reconoció que había tomado algunas malas decisiones que pusieron en peligro a ella y a su hijo. Pero aún insiste en que es víctima de un secuestro, así como de un sistema legal injusto. Hasta el día de hoy, Kimberly dice que no recuerda el interrogatorio que tuvo inicialmente con la policía. Estaba saliendo de los efectos de las drogas. Estaba deshidratada. Tenía la mandíbula rota y una pierna rota. Deberían haberla llevado al hospital antes de interrogarla. Ahora, Kimberly afirmó que aunque había estado usando metanfetamina regularmente, en realidad había dejado de consumirla aproximadamente un mes antes de que ella y Austin fueran secuestrados. Sin embargo, ella creía que algunos de sus conocidos pensaban que ella le contaría a la policía sobre sus actividades criminales. Así que la secuestraron, la drogaron, la violaron, la golpearon y luego dejaron a ella y a su hijo en medio del campo. Pero si ese es el caso, ¿cómo llegó su auto ahí a menos que ellos hayan conducido su auto y otro auto porque eran 3? Y luego simplemente dejaron su auto ahí con ella para que pudiera escapar. ¿Por qué dejarían su auto ahí si la intención era matarla? También dijo que cuando le dijo a los detectives que había matado a su hijo, simplemente estaba expresando culpa como madre por no haber podido salvarlo. Y aunque no recuerda lo que pasó en el campo porque todo sigue siendo confuso, está segura de que fue un secuestro porque es lo único que tiene sentido. Si nunca hubiera elegido usar esa droga o estar cerca de ese tipo de personas, no habríamos terminado en ese campo. Así que cuando acepté el acuerdo por homicidio involuntario, sentí que eso era yo aceptando la responsabilidad por las decisiones que tomé. ¿Recuerdo con exactitud lo que me hicieron? No, no lo recuerdo. Fui drogada, fui golpeada y fui violada. Recuerdo mirar hacia arriba y ver a los policías y recuerdo pensar que ellos iban a ayudarme. Y seguía, solo recuerdo que iba y venía de la conciencia. Y luego recuerdo estar en el interrogatorio y no podía mantener la cabeza erguida. Y recuerdo pensar que esta detective me estaba protegiendo. Y recuerdo haberle dicho, por favor, no me dejes sola. Pensé que iban a regresar y acabar conmigo. Y recuerdo sentir que él me estaba ayudando. Y cuando miro hacia atrás en esto, no tengo palabras. Cuando dije, Dios mío, mi hijo está muerto, yo lo maté, es mi culpa. Cualquier madre que haya tomado cualquier tipo de decisión o que no haya podido salvar a su hijo o protegerlo de cualquier mal, va a sentirse responsable. Y de ahí venía exactamente ese sentimiento. Y quiero dejar eso claro. Ella también dijo que el programa de tratamiento le ha ayudado mucho y que ahora puede afrontar mejor las cosas. Aunque Austin no caminaba mucho y requería su atención constante, Kimberly dijo que eso era normal para ella. Y por eso le dolió tanto cuando las personas que seguían la historia asumieron que simplemente había perdido el control por la presión diaria de tener que cuidar a su hijo discapacitado. Pero ella dijo que nunca pensó en Austin como una carga. El funeral de Austin Anderson se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2016 en la funeraria Fawn en Cassville, Missouri. Austin fue enterrado en el cementerio Mount Pleasant en Butterfield, Missouri. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Austin hoy. La forma en que Austin murió es horrible. No solo estaba deshidratado y no recibía su medicación necesaria, lo que causó que su organismo dejara de funcionar. Pero su madre, a quien él amaba más que a nada en este mundo, como ella misma lo dijo, lo apartaba e ignorando sus súplicas mientras él moría. Es increíblemente triste, y ten en cuenta que también era ciego, lo que lo hace aún más cruel. Pero mi otra pregunta es, si en verdad fue Kimberly quien mató a Austin, ¿cómo acabó con esas palabras arañadas en la piel en lugares a los que no podía alcanzar? ¿Y se rompió la pierna ella misma si fue ella quien lo hizo?
Realmente no tiene sentido. ¿Tú qué piensas? ¿Todo esto vuelve a empezar? O sea, esto ha estado ocurriendo desde siempre. ¿O todo esto simplemente pasó anoche? Así que vine a vivir con ella después de que mi papá murió. Y desde entonces ha habido momentos en los que las cosas se salen de control con ella y ella pierde el control. Una vez me apuntó con una pistola, llamé a la policía. Catherine Ann Wolantis Griffith, o Kathy para abreviar, nació el 4 de septiembre de 1985 en Texas, hija de su madre, Susana Detman, y su padre, Roberto Wolantis, y tenía 3 hermanos. En el año 2000, Kathy se casó con Carlos Roberto Griffith, y los dos vivieron juntos en Oklahoma. La pareja también tuvo 2 hijos llamados Colin y Cristóbal. Luego, cuando Kathy y Carlos se separaron y solicitaron el divorcio en 2019, Colin, que tenía 11 años, continuó viviendo con su padre mientras Kathy se mudó a Florida. Cristóbal, que tenía 20 años en ese momento, ya no vivía en la casa. En los registros de su divorcio, Kathy afirmaría que Carlos había sido abusivo con ella durante años. Esto también sería confirmado más tarde por las autoridades. Ahora, se suponía que los padres debían compartir la custodia de Colin, pero Carlos empezó a impedir que su hijo viera a su madre. Así que en agosto de 2022, Kathy presentó una solicitud ante los tribunales pidiendo la custodia exclusiva, diciendo que a Colin se le había impedido verla desde diciembre de 2019. Durante la última llamada que tuvo con su hijo, él le suplicó a su madre que lo dejara irse a vivir con ella. Kathy también declaró que, en ese momento, las cosas se habían puesto tan mal en la casa de Charles que ni siquiera dejaba que su hijo Colin saliera para ir a la escuela. La madre, además, pidió al tribunal que ordenara a Charles llevar a Colin a terapia, diciendo que él ya podría haber sufrido daño emocional irreparable debido a la alienación parental y el abuso emocional de su padre. Charles respondería a estas afirmaciones diciendo que Colin no quería ver a su madre, ya que Catherine había estado mental y emocionalmente inestable durante esos tiempos y había estado usando drogas y alcohol. El padre además dijo que había detenido toda comunicación entre Kathy y Colin en mayo de 2020 después de que la madre le enviara a su hijo una nota de suicidio escrita a mano por mensaje de texto. Charles también acusó a su exesposa de solo llamar cuando estaba maníaca y dijo que ella se había hecho pasar por un hombre adulto en Discord en un intento de hacer que su hijo se escapara de casa. Luego, el 14 de febrero de 2023, se llamó al 911 a la casa donde Colin vivía en Stroud, Oklahoma, con su padre. El entonces joven de 15 años le disparó a su padre 2 veces, una en la cabeza y otra en el pecho. La versión inicial de Colin fue que había matado a su papá en defensa propia. Él afirmó que durante una discusión, su papá sacó un cuchillo y luego lo persiguió por la casa. Finalmente, acorraló a Colin en una habitación, lo que obligó al joven de 15 años a tomar un arma y disparar. No había nadie más en la casa en ese momento. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a revisar la escena del crimen, empezaron a notar que había detalles que no coincidían con la historia del adolescente, y los intentos adicionales de obtener más información de Colin solo resultaron en que él invocara repetidamente su derecho a un abogado, según la Quinta Enmienda. Así que, como la evidencia física contaba una historia diferente a la de defensa propia, Colin fue arrestado y acusado del asesinato de su padre. Poco después, Kathy acudiría al rescate de su hijo, sacándolo de la cárcel al pagar su fianza de $50,000. Luego se lo llevó de regreso a vivir con ella en su casa en Port Charlotte, Florida. Aproximadamente un mes después, los cargos contra Colin terminarían siendo retirados porque la policía no tenía suficiente evidencia para probar que no había matado a su padre en defensa propia. Sin embargo, Kathy no tenía miedo de que él viviera con ella. De hecho, estaba muy emocionada de tener a Colin en casa de nuevo. Sentía que se había perdido de mucho en los últimos años, y ahora podían recuperar ese tiempo. Catherine pronto empezó a compartir varias publicaciones en redes sociales donde hablaba maravillas de su hijo y subía fotos de los muchos viajes que habían hecho juntos, así como del auto nuevo que le había comprado como regalo de graduación. Pero esto solo ocultaba lo problemática que realmente era la relación entre la madre y el hijo. Una vez que Colin había estado viviendo con su madre Kathy durante unos 6 meses, el 11 de septiembre de 2023, un oficial de la escuela de Colin, preocupado, pidió que se realizara un control de bienestar a Kathy y Colin. Esto se debió a que Colin hizo una afirmación impactante mientras asistía a la escuela en Florida, diciendo que su madre le había apuntado con un arma durante una discusión.
Según Colin, Kathy le había apuntado con el arma directamente antes de decir que iba a dispararle a él, a ella misma o a ambos. Al final, simplemente le dio el arma a Colin y le dijo que le disparara. Cuando las autoridades fueron a hablar con Kathy, ella negó rotundamente estas acusaciones. Ella dijo que el conflicto solo había sido una típica discusión entre madre e hijo adolescente, que ocurrió después de que le quitó el teléfono y los audífonos a Colin debido a sus malas calificaciones. Kathy además agregó que su hijo tenía un trastorno de personalidad y trastorno de estrés postraumático, lo cual sucedió porque estuvo cautivo por su padre durante 1041 días sin contacto humano. La madre también le dijo a las autoridades que en ese momento las cosas en la casa estaban mal entre ella y su hijo. Él no solo había amenazado con hacerse daño a sí mismo, sino que también la había amenazado a ella, y su comportamiento estaba asustando a Kathy. Finalmente, los oficiales terminaron creyendo la versión de la madre sobre lo que había sucedido, y Colin fue puesto bajo custodia protectora para una evaluación de salud mental bajo la ley Baker. Ahora, Colin estaba programado para quedarse en esta instalación durante 8 días. Luego, sería liberado de nuevo bajo la custodia de Kathy. Sin embargo, terminó quedándose aún más tiempo después de decirle al personal que mataría a su madre si lo dejaban salir. Según los informes, le dijo al personal, hablando sobre su madre y su abuela que vivían cerca: «Me mataré a mí mismo o a mi mamá. Sacarlas del auto, dispararles o apuñalarlas. Ya se lo hice antes a mi papá. Sé que puedo hacerlo de nuevo». Colin incluso llegó a decir que preferiría estar en un hogar de acogida o en la cárcel antes que volver a vivir con su mamá, a quien le tenía miedo. Desde este centro de salud mental, Colin fue trasladado a un centro de salud mental a largo plazo en Júpiter, Florida, donde pasó un poco más de un mes antes de regresar a vivir con su mamá otra vez. No mucho después, en noviembre de 2023, Colin fue acusado de violencia doméstica contra su mamá después de haberla atacado, jalándole el cabello y dándole un arrodillazo en la ingle. Cuando la policía llegó a la casa, Colin parecía estar bastante tranquilo, pero Kathy, en cambio, estaba nerviosa, callada y tenía miedo de su hijo. También tenía enrojecimiento y moretones en el estómago por donde Colin la había pateado y le había dado un rodillazo. Kathy le dijo a la autoridad que su hijo se había puesto muy molesto después de que ella le quitó su teléfono y su Xbox, así que él la atacó. Pero según Colin, su madre en realidad había sido la que le dio un puñetazo en la cara primero. Sin embargo, él no tenía enrojecimiento ni moretones. Así que, de nuevo, él estaba tratando de afirmar que solo había atacado a su madre en defensa propia. Nos sentamos y comimos y ella empezó a hablarme sobre cómo... un montón de cosas realmente malas. Y luego cuando me levanté y le dije, oye, no puedes simplemente hacer eso. Y ella me estaba diciendo que me callara. Ella me golpeó en la cara. Y entonces yo, reaccioné así. Ella se aferró a mí. Yo la golpeé en el estómago. Y luego yo, soy luchador. Fue solo una reacción, la agarré. Ella cayó al suelo. Tomé el teléfono. Empecé a grabar y luego me fui. Eso es todo. Entonces ella te golpeó en la cara, sí. Es Catherine A. Griffith, ¿verdad? Y luego 9485. Escuché que los paramédicos vienen a revisar tu mano. Está bien. Déjame. Aquí mismo me pateó. Está bien. Y aquí mismo porque me pateó. Oye, puedo ver tu mano. Está bien. Él me tiró el teléfono de la mano de una patada cuando intentaba grabar. Yo estaba en el suelo. Al final, Colin terminó siendo llevado a la cárcel y acusado de violencia doméstica. Las imágenes de la cámara corporal tomadas durante el incidente lo muestran en la parte trasera de la patrulla hablando con su abuela. Tienes que controlar tu enojo, ¿de acuerdo? Siempre estoy rezando por ti, Colin, te quiero. Yo no. Creo que mi enojo está bien. Es solo que cuando alguien responde a mis ataques... ¿Qué? No te escucho, ¿qué? No. ¿Crees que tu enojo está bien? Sí, es solo cuando alguien ataca y eso es todo. Pero eso no pasó. Yo estaba ahí, lo vi, te vi levantarte y te dije siéntate y no quisiste. Y fuiste tras el teléfono y lo siguiente que supe, ella estaba en el suelo y yo estaba tratando de ponerme entre ustedes y estaba tratando de llamar a Remis. No, ella me golpeó, ella se me agarró. La golpeé y luego la tiré al suelo en la sala de lucha y después me fui. No vi eso, Colin, de verdad que no lo vi. Lo único que vi fue que estabas tú en el suelo o ella en el suelo y tú junto a ella y ustedes peleando por el teléfono. Entonces, ¿cómo terminó ella en el suelo? Yo me moví al suelo, la forcejé hasta el suelo y ella se aferró a mí.
¿Por qué te levantaste? ¿Y por qué dijiste eso? Porque solo estaba tratando de tener una conversación cara a cara. No, no lo hiciste. Te levantaste y dijiste, está bien, hagámoslo, hagámoslo. No, sí, lo hiciste. Yo estaba ahí. Yo decía, no soy un psicópata, no soy un asesino, solo estoy tratando de irme en paz o coexistir en paz y simplemente encontrar una solución. Seguiste diciéndome que me callara, y cuando no me callé, ella me golpeó. No, eso no fue lo que pasó, Colin. Eso no fue lo que pasó. Nunca dijiste que querías coexistir en paz. Eso es lo que he estado diciendo. Colin terminaría siendo liberado al día siguiente, y a pesar de sus súplicas, lo enviaron a vivir de nuevo con Kathy una vez más. Solo unas horas después, la policía volvió a presentarse en la casa. Después de que recibieron información del personal de la cárcel diciendo que Colin les había dicho que si lo liberaban y tenía que subirse al auto con su madre, la mataría. Cuando los agentes confrontaron a Colin sobre estas supuestas amenazas, él dijo que aunque no quería regresar a casa ese día, no dijo que iba a matar a su mamá. Sin embargo, terminaría siendo puesto bajo custodia nuevamente. Sí, entonces, ¿qué está pasando? Anoche mi mamá y yo tuvimos un altercado físico. Me arrestaron por violencia doméstica, pero hoy voy a presentarme ante un juez. Tengo derecho a un defensor público y veré cómo va eso. Está bien. Entonces, ¿cómo está la situación entre tú y tu mamá ahora mismo? ¿Las cosas se han calmado, no? No. ¿Sigue igual? ¿En dónde estamos? No, señor, no está bien. Ella piensa que le pegué muy feo. No lo hice. Ella piensa que estoy loco, como literalmente un psicópata, sociópata, algo así. Yo no sé exactamente dónde está. Ella piensa que la voy a matar, que quiero matarla, que quiero golpearla muy feo. ¿Tú quieres? No, señor. No quiero lastimar a nadie, y mucho menos a mi mamá, incluso a pesar de que esto esté pasando, pero no voy a aceptar lo que considero abuso cuando alguien me está atacando. ¿Y cómo te está atacando ella? Cuando me atacó, cuando me lanzó un golpe y se me abalanzó, yo la agarré de la espalda, yo la quité de encima de mí. Ella cayó al suelo y luego huí y llamé a Rentis y entonces él envió a alguien. ¿A quién llamó él? Rentis, el detective Rentis. Está bien. ¿Hiciste alguna declaración diciendo que ibas a matar a tu madre? Si te subiste al auto con ella. Estoy tratando de entender por qué tendríamos a un cabo en la cárcel que te bajó de ahí, que te dejó con tu mamá y nos está diciendo que dijiste, no me pongas en el auto con ella, la voy a matar. Sí. ¿Eso se dijo? No dije que la iba a matar, no dije matar. No sé por qué me mandó de regreso aquí. Le pedí que no lo hiciera, pero dijo que no le gustaba mi actitud y que solo tenía que reírme para superarlo. Pero esas son sus palabras, no las mías. Bueno, solo estamos tratando de averiguarlo. Solo queremos asegurarnos de que sea así. Hacemos todo lo posible para evitar que suceda cualquier cosa. Señor, dada la situación, yo no creo que debamos estar en la misma casa para nada. No lo sé, creo que está bien. Digo, de todos modos, vamos a ir a la corte. Dios sabe qué va a pasar entonces. ¿Cómo llegas a la corte? En coche, ¿Manejas tú? ¿Cuántos años tienes? Sí, pero tengo que tener a un adulto en el coche conmigo. ¿Tienes permiso de aprendiz? Ha estado tratando de sacarme una confesión todo el día. Ha sido... Bueno, no es cierto, perdón, no todo el día. ¿Esto vuelve a empezar? ¿Ha estado pasando desde siempre o todo esto pasó anoche? Por mucho tiempo. Así que vine a vivir con ella después de que mi papá murió. Y desde entonces ha habido momentos en que las cosas se salen de control con ella. Y ella se descontrola. Una vez me sacó una pistola, llamé a la policía. Supongo que simplemente no lo hice. No lo creería. Bueno. ¿Qué la llevó al punto de que ella esté haciendo estas cosas? No lo sé. No tienes idea. De repente... De la nada, ella simplemente saca una pistola o te golpea. Es porque yo, de alguna manera, la estoy volviendo loca con la forma en que actúo y no sé qué estoy haciendo mal. Ella habla mucho sobre la escuela. Mis calificaciones están bien. Tengo un promedio de 3.7, no lo sé. Está bien, o sea... Obviamente... Tú no lo estás, ¿sabes? Eres lo suficientemente inteligente, chico. Entiendo eso, o lo que sea. Pero quiero decir, obviamente se necesitan dos para crear este tipo de ambiente en esta situación, ¿verdad? No he escuchado nada.
No has dicho una palabra sobre lo que está pasando, lo que estás haciendo, o qué está provocando esto, o de dónde viene, aparte de que de la nada tu mamá pierde el control y hace estas cosas. Me cuesta un poco entender eso. Ella dice que como no me gusta ayudar en la casa, no parece que siga las reglas. Algo muy importante para ella es que no hago un horario. O sea, no programo mi día. Ella tiene TDAH y muchas otras cosas. Unos meses después, en febrero de 2024, Colin se escapó de la casa de Kathy y se fue a la casa de su abuela en Auburndale, Florida. Su abuela entonces contactó a las autoridades diciéndoles que no se sentía segura con Colin ahí, así que en ese momento él fue entregado al Departamento de Niños y Familias. 2 días después fue devuelto a Kathy. Aparentemente, una vez más, dijo que no quería irse a casa y que usaría la fuerza si era necesario, incluso matando a su mamá. Luego, meses después, el 8 de septiembre de 2024, alrededor de las 6 p.m., la policía fue llamada a la casa de la mamá de Kathy, la casa de Susan en Auburndale. Sin embargo, la abuela no estaba ahí. De hecho, ella estaba fuera de la ciudad en su segunda casa en Los Cayos de Florida, pero Colin había ido ahí de nuevo intentando alejarse de Kathy. Fue el joven de 17 años quien también llamó al 911 ese día, reportó que había tenido una pelea con su mamá, quien se le había lanzado encima con un cuchillo. Pero cuando lo hizo, Kathy accidentalmente se cayó y cayó directamente sobre la hoja, lo que resultó en una herida de puñalada en su cuello. Cuando la policía llegó, encontraron a Colin cubierto de sangre, y él estaba bastante tranquilo y sereno, dadas las circunstancias. Le dijo a los oficiales de policía de inmediato: «Sé cuáles son mis derechos. Quiero un abogado». Su madre, Kathy, yacía muerta en el suelo por una enorme herida de puñalada en el cuello. La herida fue tan brutal que los socorristas dijeron que podían ver el piso a través de ella. También tenía una herida de puñalada en la mano. Ahora, aunque su hijo había afirmado que lo había hecho una vez más en defensa propia, una vez que se completó la autopsia de Kathy, se descubrió que eso no podía ser cierto. La herida profunda y penetrante de cuchillo que le quitó la vida no pudo haber sido causada por un accidente. Además, la casa donde supuestamente Kathy y Colin habían tenido esta gran y larga discusión y pelea seguía estando ordenada y limpia, y no había señales de ninguna pelea. Los detectives también hablaron con testigos que dijeron que aproximadamente 2 horas antes de que llegara la policía, habían visto a Colin y Kathy afuera. Kathy acababa de llegar a la casa, y una vez que lo hizo, los dos empezaron a discutir. Luego, Colin agarró a su madre del cabello y la arrastró hacia adentro. Al mismo tiempo, Kathy le suplicaba a su hijo que por favor la soltara. Colin fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y secuestro. Por mala que hubiera sido la relación entre madre e hijo antes, solo empeoró en los días previos al asesinato de Kathy. Había mensajes de texto de Kathy para Colin diciéndole que le iba a cortar el teléfono, cancelar el seguro del auto, vender su auto e incluso sacarlo de la escuela. Luego estaban los ultimátums que la madre le daba para que cumpliera con sus tareas del hogar. En un mensaje de texto que le envió a su hijo el mismo día en que sería asesinada, alrededor de las 12:30, Kathy le dijo a Colin que iba a contarle información que tenía sobre su padre fallecido si no la ayudaba a montar una repisa. Además, Kathy le dijo a Colin que estaba violando su libertad condicional al estar en la casa de su abuela ese día. Libertad condicional de la que se suponía que saldría el 6 de octubre. Una de las últimas cosas que muestra el video del timbre ring de la casa de la abuela ese día es a Kathy diciéndole a su hijo que se suba al auto y la siga o que llamaría a la policía. Kathy le había escrito a su hijo en un mensaje de texto diciendo: «Colin, las grabaciones en las que admites que mataste a tu padre y planeando el asesinato, hay 4 ocasiones diferentes. De mi cámara Ring, todas van a Bob, Susie, Chris y Amanda hoy a las 3:33 p.m. Ella continuó escribiendo: «Además, el audio recuperado del iCloud de Chuck, donde le dijiste a tu papá que me odiabas y que yo era una perra malvada, también se va a enviar. Mi papá me está enviando sus grabaciones de cómo le dijiste que estabas planeando mi asesinato en febrero, todo porque no querías ayudarme a montar un librero». El comentario que Kathy hizo sobre que su papá le enviaría unas grabaciones fue porque unos meses antes, Colin le había dicho a su abuelo: «Sigo pensando una y otra vez. Más que nada, quiero cortarle la garganta y sentir cómo se desangra y cómo la vida se le va del cuerpo. Así de mucho la odio». Colin iría a juicio por el asesinato de su madre a principios de 2025, donde fue juzgado como adulto.
La defensa del adolescente argumentaba que él tuvo que defenderse de su madre, Kathy, y no había pruebas que demostraran que ella había estado dentro de la casa en contra de su voluntad. Luego dijeron que Katie era violenta y manipuladora, y en un momento ella inventó una historia diciendo que Colleen la había estrangulado. La abogada de Colleen afirmó que la madre a menudo provocaba discusiones, estaba distanciada de su familia y tenía problemas con el alcohol y las pastillas. Incluso intentaron decir que era plausible que Kathy hubiera querido quitarse la vida haciendo que su hijo la matara. Por otro lado, la fiscalía intentaba presentar a Colleen Griffith como un niño consentido, ya que su familia lo había llevado de vacaciones muchas veces, incluyendo cruceros, le había comprado un celular, un Xbox y con frecuencia le compraban Starbucks. Sin embargo, el adolescente se enfurecía si su madre le pedía que hiciera algún quehacer, como sacar la basura. Durante el juicio, la abuela de Colleen, la madre de Kathy, Susan Detman, subió al estrado y dijo que amaba a su nieto y no quería verlo ir a prisión. Tampoco creía que él hubiera asesinado a Kathy. Ahora quiero decir, es una pregunta obvia, pero usted ama a su nieto, ¿correcto? Sí. Su hija está muerta, claramente. Sí. Y no va a regresar, ¿correcto? No. Ahora, ¿estaría de acuerdo en que no quiere que el acusado pase mucho tiempo en prisión? ¿Es correcto? No quiero ver a mi nieto ir a prisión por algo que no hizo. Muy bien. Bueno, simplemente no podría quedar más claro que está ahí arriba y todas las respuestas que ha dado han sido motivadas por su creencia de que el acusado, su nieto, no asesinó a su hija, ¿correcto? Estoy dando respuestas claras, señor, sobre lo que pasó. Conozco a mi hija, por eso no quería que viniera ese día a la casa sin que yo estuviera presente. Quería que esperara hasta el día siguiente para que tal vez pudiera calmarse un poco. También conoce a su nieto, ¿verdad? Sí. Y conoce su historia, ¿verdad? Sí. Ahora, usted dice que sabe lo que pasó, pero no estaba ahí cuando sucedió. No. No estoy diciendo que sé lo que pasó. Sé cuál podría ser una posibilidad de lo ocurrido. No estaba ahí, así que no tengo manera de saberlo. Solo sé los hechos sobre Kathy por haber vivido con ella y trabajado con ella. Incluso para tratar de mantener su cordura, para tratar de mantener su trabajo como maestra, para tratar de demostrar que no estaba intentando cortarse ni matarse, no ir tras mi esposo con una pistola. Susan continuó testificando que su nieto se había quedado con ella durante unas semanas en enero de 2024 y durante ese tiempo su madre se había olvidado de dónde estaba. Susana continuaría hablando sobre cómo su hija Kathy tenía un largo historial de mentiras y afirmó que incluso había sido violenta con Colleen, diciendo que lo golpeaba con un cinturón, le hacía hacer flexiones en exceso y lo obligaba a sostener una pesa sobre su cabeza mientras corría en el mismo lugar. La abuela también recordó una conversación durante la cena en la que Kathy había amenazado con quitarle a Colleen su teléfono y su Xbox, lo que provocó que Colleen se enojara mucho y quisiera pelear con su madre. Una vez, el adolescente incluso tomó una pequeña cuchilla de cocina de la casa de Susana, pero ella dijo que él le dijo que la necesitaba. Más tarde ese mismo día, Kathy diría que temía por su vida. El padre de Kathy, Roberto Volantis, también subiría al estrado durante el juicio y testificaría. Él dijo que Kathy le había contado que Colleen la había amenazado a ella y a su madre con matarlas. Pero aún así, ella seguía diciendo que quería tener una relación con su hijo y lo recibía en su casa. Incluso una oficial de policía testificaría y diría que había hablado con Colleen, quien le había dicho que tenía dos personalidades diferentes, Colleen 1 y Colleen 2. Colleen 1 solo quiere sobrevivir y Colleen 2 lo protege y mata por él. Ella dijo que escuchó a Colleen decir que Colleen 1 también le permitiría matar a su mamá. Pero independientemente de este testimonio, después de menos de solo 12 horas de deliberación, el jurado regresó y declaró a Colleen no culpable de los cargos de asesinato y secuestro. Entonces, en el primer cargo, la acusada no es culpable. En cuanto al segundo cargo, la acusada no es culpable. Con un abrazo de su equipo de defensa, Colleen Griffith supo que no sería declarado culpable de asesinato. Se celebró una ceremonia de vida para Catherine Griffith el viernes 13 de septiembre de 2024 en la funeraria Lakeland en Lakeland, Florida, y luego fue cremada.
Aunque no creo que haya estado bien en absoluto que Colin matara a su madre, ya que no fue en defensa propia, también siento que el abuso emocional y el aislamiento que su padre le estaba haciendo pasar, así como la manipulación y los posibles supuestos castigos físicos que su madre le imponía. Colin no tuvo muchas posibilidades de tener una infancia normal, pero debió haber sido puesto en terapia intensiva. Incluso si Colin tenía una razón completamente justificada en su mente para haber matado a su madre, aún así la mató. Él tomó la justicia por su propia mano. Nunca debió haber sido declarado no culpable, porque ahora ha aprendido que matar a alguien es una forma de resolver un problema. Así que es muy probable que lo vuelva a hacer, ya que se ha salido con la suya 2 veces. ¿Qué piensas de este caso? Los registros muestran que Seville llamó al 911 reportando que su hija no estaba respirando. Misty fue trasladada en helicóptero a UNC Chapel Hill y murió unos días después. En la corte, los fiscales dijeron que los médicos documentaron que Misty tenía lesiones comparables a las de un grave accidente automovilístico. Misty Lou de la Torre nació el 31 de mayo de 2022, hija de Alina de la Torre y Gabriel Seville, en el condado de Moore, Carolina del Norte. Misty era una niña feliz y decidida. También tenía una hermana mayor a quien adoraba. La madre de Misty, Alina, conoció al padre de la niña, Gabriel, en un sitio de chat militar en 2021. Gabriel estaba en el ejército y estaba destinado en Fort Liberty, Carolina del Norte, mientras que Alina se estaba preparando para unirse al ejército en ese momento. Pero poco después de conocer a Gabriel, estos planes cambiaron por completo cuando quedó embarazada de Misty. Después de esto, Gabriel cuestionó la paternidad de la niña. Así que cuando Misty nació prematuramente en mayo de 2022, Gabriel se hizo una prueba de ADN. Cuando llegaron los resultados y confirmaron que él sí era su papá, Gabriel le entregó a Alina los papeles de custodia. Esto fue alrededor de agosto de 2022, y en ese momento, Alina y sus hijas ya vivían en California, mientras que Gabriel seguía destinado en Fort Liberty. Mientras se esperaba que los tribunales determinaran una solución más permanente para la custodia de Misty, a Gabriel se le permitirían visitas con su hija. Luego, el 7 de febrero de 2022, un juez otorgó la custodia principal de la niña a su padre, y ahora ambos padres compartirían la custodia en intervalos de 6 meses. Durante esta audiencia de custodia, la madre de Misty incluso le suplicó al juez que no le otorgara la custodia de su hija. Porque la última vez que regresó a casa de Alina en diciembre de 2022, la madre notó moretones en la cara de su hija. Alina llevó entonces a la niña con su pediatra, quien calificó las marcas como altamente sospechosas. Sin embargo, el juez en el caso de custodia parecía estar más preocupado por los beneficios que el ejército podría ofrecerle a la pequeña Misty mientras estuviera bajo el cuidado de su padre. Como dije, en este momento, Gabriel vivía en la base militar de Fort Liberty en Carolina del Norte y ahora estaba casado y viviendo con otra mujer. Ellos tenían un hijo en común que tenía una edad cercana a la de Misty, y esta otra mujer también tenía un hijo de una relación anterior que tenía 8 años y también vivía en la casa. Ahora, solo 3 días después de que el padre de Misty, Gabriel, obtuviera la custodia de ella, el 10 de febrero, él estaba llamando al 911 diciendo que la bebé de 8 meses había estado vomitando y luego se quedó inconsciente. Una vez que los servicios de emergencia llegaron a la casa, la pequeña Misty fue llevada de urgencia a un hospital en Fayetteville. Pero debido a la gravedad de sus lesiones, luego tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde murió unos días después, el 13 de febrero de 2023. Una autopsia determinó que Misty había muerto por traumatismo contuso en la cabeza y el cuello. La bebé de 8 meses, que también había dado positivo a COVID-19 en el momento de su muerte, tenía lesiones en el cerebro y los ojos. El forense dijo que sus ojos estaban realmente llenos de sangre. Además, tenía abrasiones y contusiones en la barbilla, el párpado y la mejilla. El trauma en el cuerpo de la pequeña Misty era comparable al que se recibiría en un accidente automovilístico a alta velocidad. Además, las hemorragias en su cerebro, ojos, cuello y columna tenían entre horas y días de antigüedad. Se determinó que la muerte de Misty fue un homicidio. Debido al informe del médico forense, el Departamento de Servicios Sociales abrió una investigación sobre la muerte de Misty en abril de 2023. Una vez que lo hicieron, también retiraron a su padre, Gabriel, de su hogar en Fort Liberty, debido a preocupaciones de seguridad para su hijo de 6 meses y su hijastro de 8 meses.
él fue retirado del hogar, y los niños no fueron retirados de la custodia de los padres, porque se dijo que su esposa no estaba en casa en el momento en que se llamó al 911 por Misty. Ahora, según Gabriel, él no había hecho absolutamente nada para causarle daño a su hija. Él afirmó que la pequeña simplemente no se había sentido bien ese día y que había vomitado. Cuando esto sucedió, tuvo que darle palmadas en la espalda para despejarle las vías respiratorias, y fue entonces cuando ella quedó inconsciente. La cuestión es que, según el médico forense, Misty había muerto a causa de lesiones que estaban altamente asociadas con el abuso, específicamente con traumatismo craneal abusivo en bebés. Y ella había estado sola en la casa con su padre cuando ocurrieron estas lesiones. Aún así, durante más de un año, la familia de Misty tuvo que luchar para que se hiciera algún arresto relacionado con su muerte. La abuela de Misty, de quien la niña recibió su nombre, Misty Bray, dijo que su nieta era tan inocente y que ni siquiera tenía su primer diente cuando murió. Ella continuó diciendo, solo quiero justicia, alguien tiene que rendir cuentas. Es repugnante, tenía 8 meses. ¿Cómo puedes lastimar a un bebé así? Misty Bray es la abuela materna de la bebé. Ella recuerda a su nieta como una niña decidida. Ella nació como 3 meses prematura, así que salió pequeñita pero fuerte, así la llamábamos. Así que ella salió luchando desde el principio. Ahora ella seguirá luchando por ella. Tengo que hacerlo. Mi hija tiene que hacerlo. Tenemos que levantarnos. Estamos esperando todos los días una llamada y nunca llega. Alina de la Torre es la madre del bebé que ahora vive en California. Mi hogar no se siente completo sin ella. Siento que no importa cuánto lo intente, no está completo. Finalmente, en mayo de 2024, el padre de Misty, Gabriel, fue arrestado y acusado en relación con su muerte. Fue acusado de homicidio sin premeditación, homicidio involuntario y violencia doméstica. Sin embargo, el cargo de violencia doméstica no estaba relacionado con Misty. Estaba relacionado con otro de los familiares de Gabriel. Y los familiares de Misty han dicho que esto en realidad estaba relacionado con su hijastro de 8 años, quien afirmó que Gabriel lo había golpeado con su cinturón militar en varias ocasiones. Una vez que también se abrió la investigación de servicios de protección infantil tras la muerte de Misty, se descubrió que la otra hija de Gabriel, que solo tenía 6 meses en ese momento, tenía fracturas en las costillas. Gabriel irá a juicio por sus cargos en enero de 2025, durante el cual su defensa argumentará que su cliente nunca hizo nada para causar ninguna de las lesiones que sufrió Misty. En cambio, afirmaron que la intervención médica que fue necesaria para intentar salvarle la vida fue lo que causó muchas de esas lesiones. También afirmaron que, como se descubrió que la niña estaba enferma de COVID-19, esto pudo haber sido un factor en su muerte. Pero la cuestión es que, incluso si Misty tuviera algún tipo de vulnerabilidad a hemorragias o alguna anomalía en la coagulación, como la defensa intentaba sugerir al jurado, las posibilidades de que ella tuviera espontáneamente tantas hemorragias en diferentes lugares al mismo tiempo, simulando un trauma craneal masivo sin hemorragias en ninguna otra parte de su cuerpo, son prácticamente nulas. Esto fue según el informe del médico forense. El tribunal también escucharía cómo el padre de Misty, Gabriel, le había enviado un mensaje de texto a su esposa poco antes de que se realizara la llamada al 911 ese día. En estos mensajes de texto, él se quejaba de que le dolía la cabeza y de que la bebé de 8 meses no dejaba de gritar. Luego, cuando la llamada al 911 se reprodujo en la corte, los familiares de Misty tuvieron muchas dificultades para escucharla. Se enteraron de que mientras Gabriel estaba hablando por teléfono con los operadores de emergencia, recibiendo instrucciones sobre cómo realizar RCP en su hija, también le estaba enviando mensajes de texto a su esposa al mismo tiempo, lo que les hizo preguntarse si realmente le estaba haciendo RCP a la niña. Pero a pesar de toda esta evidencia, para sorpresa de todos, al final del juicio de Gabriel, que se llevó a cabo en un tribunal militar, un jurado lo declaró no culpable y fue liberado bajo palabra. La familia de Misty, por supuesto, estaba indignada por el veredicto, y su madre, Alina, dijo que el ejército le falló a su hija. Ella continuó diciendo, «Estoy enojada, siento que le fallaron a Misty». Ahora, él puede vivir su vida como si Misty nunca hubiera existido. La evidencia estaba ahí. El equipo de la fiscalía hizo su trabajo. El jurado simplemente no hizo su trabajo. Vinimos aquí buscando un cierre y justicia, pero siento que solo fuimos una broma para ellos, como si no importáramos. Misty no importaba. Siento que el ejército me falló a mí y le falló a Misty y solo están protegiendo a los suyos.
Alina también dijo sobre su pequeña, a cuya cama corrió ese día de febrero cuando recibió la llamada telefónica. Nunca podré olvidar la sensación fría que sentí al tomar su mano. Además, la madre de la pequeña ahora tiene la intención de presentar una demanda civil contra Gabriel Seville por la muerte de Misty, diciendo que ella y su familia nunca dejarán de luchar por la justicia. Para empeorar aún más las cosas, la familia de Misty también fue acusada de agresión simple por una pelea que ocurrió en el hospital cuando se enteraron de las lesiones de la pequeña. Aparentemente, estos cargos fueron presentados en su contra por Gabriel. Sin embargo, no se sabe nada sobre el estado actual de esos cargos. Gracias por escuchar la historia de Misty hoy. Es muy triste que su padre no haya sido responsabilizado por su muerte cuando esta pequeña tenía tantas lesiones en su cuerpo. Siento que últimamente sigo escuchando más y más historias en las que los responsables de estos terribles crímenes contra niños no están siendo responsabilizados. Y simplemente es increíble. ¿Qué piensas sobre este caso? Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/a-wicked-world o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las fallas de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a wickedworldtruecrime@gmail.com.